El gobierno de Estados Unidos elevó la recompensa que ofrece por información que ayuda a detener a Nemesio Oseguera Cervantes, el líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre para mantenerse en la cima del mundo criminal? ¿Qué significa tener una recompensa histórica de $15 millones sobre tu cabeza, ofrecida por el gobierno más poderoso del planeta? Hoy exploramos la historia de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el líder implacable del cartel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, el hombre más buscado por la DEA, y un nombre que infunde miedo y respeto en igual medida. Su nombre se ha convertido en sinónimo de terror, poder y misterio. El Mencho es una sombra que se desliza entre los informes de inteligencia y las calles controladas por su imperio. Un hombre sin rostro para la mayoría, pero omnipresente en el mundo del crimen organizado. Su ascenso no fue producto de la suerte, sino de una mente estratégica y despiadada que construyó un imperio basado en sangre y lealtad inquebrantable. Desde sus humildes comienzos como campesino en Michoacán hasta convertirse en el jefe del cártel más violento de México, su historia está marcada por decisiones frías y calculadas. Su habilidad para adaptarse y evadir la justicia lo ha convertido en una leyenda viviente, un fantasma que desafía incluso a las fuerzas de seguridad más poderosas del mundo. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí? ¿Qué lo hizo diferente de otros capos que cayeron en la prisión o fueron abatidos? ¿Fue suerte, estrategia o algo más oscuro? En esta serie, exploraremos cada paso de su camino, desde sus inicios humildes hasta la creación del CJNG y su transformación en una figura de poder global. Su leyenda comienza ahora, y no hay vuelta atrás. Para entender el imperio de El Mencho, debemos regresar a sus humildes orígenes. Nemesio Oseguera Cervantes nació en 1966 en una pequeña comunidad rural de Michoacán, México. Su infancia fue dura y marcada por la pobreza extrema, en un entorno donde el trabajo en el campo y la lucha diaria eran inevitables. Sin oportunidades reales de progreso, el camino del crimen parecía ser una opción natural para quienes querían escapar de ese destino. Desde joven, Nemesio trabajó como agricultor, cosechando aguacates en las fértiles tierras de Michoacán. Pero el dinero que obtenía apenas alcanzaba para sobrevivir. Como muchos en su posición, decidió probar suerte emigrando a Estados Unidos de manera ilegal en los años 80, asentándose en California. Sin embargo, el sueño americano nunca llegó para él. En lugar de encontrar una vida mejor, el Mencho se adentró en el oscuro mundo del narcotráfico. Comenzó vendiendo pequeñas cantidades de heroína y metanfetaminas en las calles. Era un traficante más, sin un nombre conocido, solo un hombre tratando de sobrevivir. Sin embargo, algo lo diferenciaba: su astucia y su disposición a hacer lo que fuera necesario para prosperar. No pasó mucho tiempo antes de que la ley lo alcanzara. Fue arrestado en varias ocasiones y finalmente condenado por tráfico de drogas, enfrentando una sentencia de 3 años en una prisión estadounidense. Para otros, esto habría significado el fin de su carrera criminal, un golpe del que nunca se recuperarían. Pero para Nemesio fue una lección, una preparación para algo mucho más grande. ¿Qué convierte a un hombre en una leyenda? Después de su deportación a México, lejos de abandonar el crimen, decidió adentrarse aún más en el mundo del narcotráfico. Regresó a Jalisco y, en un movimiento inesperado, se unió a la policía estatal. Esta decisión sorprendió a muchos, pero tenía un propósito claro: aprender el funcionamiento interno de las fuerzas de seguridad. Desde adentro, entendió cómo operaban sus futuros perseguidores. Fue en estos años cuando comenzó a trabajar para el Cártel del Milenio, uno de los grupos criminales más poderosos de la región. Allí, Nemesio no solo transportaba drogas, también aprendía, observaba y planeaba su próximo movimiento. Su discreción y lealtad le ganaron la confianza de los líderes, pero para él, eso no era suficiente. ¿Cómo escalar en un mundo donde la traición es la regla? En el violento mundo del narcotráfico, las oportunidades surgen de la sangre y el caos. A medida que el Cártel del Milenio se fragmentaba por luchas internas, Nemesio vio su oportunidad. Con una frialdad calculadora, se movió rápidamente para consolidar el poder que otros perdían. Así nació el Cartel de Jalisco Nueva Generación, CJNG. Desde el primer día, dejó claro que el CJNG no sería solo otro cártel. Su organización operaría como una máquina militar, estructurada, disciplinada y letal. Sus primeros movimientos fueron brutales.
lanzaron una ofensiva contra sus antiguos aliados y se adueñaron de rutas de tráfico clave en el occidente de México. Era un mensaje para sus enemigos y para el mundo. El Mencho no tenía miedo de ensuciarse las manos. Pero no fue solo la violencia lo que lo hizo destacar. Desde el inicio, el Mencho mostró una visión estratégica que pocos capos tenían. Mientras otros se enfocaban en Estados Unidos como su mercado principal, él miró más allá. Europa, Asia y Australia, donde los márgenes de ganancia eran mucho mayores y la competencia mucho menor. ¿Fue esta visión global lo que lo convirtió en el rey del narcotráfico? Con rutas de tráfico controladas y territorios asegurados, el CJNG comenzó a crecer a un ritmo alarmante. Desde el interior de México, Nemesio orquestaba un imperio que pronto abarcaría 6 continentes. Sus operaciones se extendieron más rápido que las investigaciones en su contra. Pero mientras construía su poder en silencio, las autoridades no permanecían inactivas. La sombra de El Mencho comenzó a hacerse cada vez más visible, aunque siempre estuvo un paso adelante. ¿Fue su astucia, su entrenamiento previo o simplemente su capacidad para crear una organización tan estructurada y leal que pocos se atreverían a traicionarlo? ¿Hasta dónde puede llegar un hombre impulsado por la ambición, la astucia y una voluntad de hierro? Con cada movimiento, Nemesio demostraba que no era como otros capos. No buscaba la fama ni los lujos ostentosos. No aparecía en canciones, ni presumía su fortuna. Mientras otros cárteles eran traicionados por sus propios hombres, el Mencho se volvía cada vez más intangible. Para las autoridades, era como perseguir un fantasma, pero un fantasma con un ejército detrás. El nacimiento del Cartel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, no fue un accidente. Surgió de una visión cuidadosamente diseñada por el Mencho, un hombre que entendió desde el principio que la brutalidad por sí sola no bastaba para sobrevivir en el despiadado mundo del narcotráfico. Quería más que poder territorial, deseaba construir un imperio criminal global, y lo logró. Después de consolidar el poder en su bastión en Jalisco, el Mencho convirtió al CJNG en una máquina perfectamente engrasada, una organización que mezclaba la disciplina militar con la eficiencia empresarial. A diferencia de otros cárteles caóticos y fragmentados, el CJNG operaba como una fuerza paramilitar. Cada miembro tenía un rango definido, desde soldados rasos hasta comandantes de alto nivel, todos leales a su líder absoluto. ¿Qué hace que una organización criminal trascienda fronteras y desafíe gobiernos enteros? Con una estructura jerárquica establecida, el CJNG lanzó una expansión sin precedentes dentro de México. Su estrategia era simple pero letal: atacar primero y preguntar después. Se adueñaron de territorios clave como Michoacán, Veracruz, Colima y Guerrero, desplazando a sus competidores con una brutalidad que dejó atónitos incluso a sus enemigos más despiadados. Una de sus tácticas más temidas era conocida como limpieza social. El CJNG se presentaba como una fuerza que protegía a las comunidades locales de otros grupos criminales. Sin embargo, esta supuesta protección venía con un precio: obediencia absoluta. Quienes desafiaban su autoridad enfrentaban una muerte segura. Los videos de sus ejecuciones brutales se volvieron parte de su estrategia de terror. Con frecuencia sus mensajes eran simples: venimos a limpiar. Era una mezcla de propaganda y advertencia, diseñada para infundir miedo y consolidar su dominio territorial. ¿Es el miedo la mejor arma para mantener el poder? Mientras consolidaban su dominio en México, el Mencho dirigía su atención hacia algo aún más lucrativo: el control de las rutas de tráfico de drogas internacionales. En lugar de centrarse exclusivamente en el mercado estadounidense, como lo hicieron otros cárteles, el CJNG apostó por Europa, Asia y Oceanía, donde las drogas se venden a precios hasta 5 veces más altos. Controlaban puertos clave como Manzanillo, en la costa del Pacífico, un punto crucial para recibir precursores químicos provenientes de Asia. Desde allí, las sustancias se transformaban en metanfetaminas y fentanilo, drogas altamente rentables que alimentaban un mercado global en constante crecimiento. Pero no se detuvieron en eso. El Mencho diversificó su red de tráfico usando métodos inimaginables: submarinos artesanales diseñados por ingenieros rusos, aeronaves clandestinas y vehículos blindados conocidos como monstruos. Algunos de estos vehículos eran verdaderos tanques caseros, capaces de resistir emboscadas militares. Incluso se descubrió que el CJNG empleaba modelos de moda como distracción en operaciones de tráfico.
Los agentes antinarcóticos notaron que las autoridades se enfocaban tanto en las llamativas sesiones de fotos que ignoraban los cargamentos ilegales que se movían justo frente a sus ojos. ¿Qué tan lejos puede llegar alguien que no tiene límites? El poder militar del CJNG es una de sus características más distintivas. A diferencia de otros cárteles que dependen de alianzas frágiles, el Mencho creó una fuerza armada leal y disciplinada. Sus sicarios son entrenados como soldados profesionales, equipados con armamento de grado militar, incluidos rifles de asalto, granadas y lanzacohetes. Estos hombres no solo protegen al cártel, sino que también lanzan ofensivas audaces. En 2015, el CJNG mostró su poder militar cuando derribó un helicóptero militar mexicano utilizando un lanzacohetes portátil. Este ataque marcó un antes y un después en la guerra contra el narcotráfico en México, demostrando que no se trataba de un simple grupo criminal, sino de una organización capaz de desafiar abiertamente al Estado. ¿En qué momento un cártel deja de ser solo una banda criminal y se convierte en un ejército? El éxito del CJNG no solo se basa en la violencia, sino también en su sofisticado aparato financiero. El Mencho entendió que controlar el flujo de dinero era tan importante como controlar las rutas de tráfico. A través de una red de empresas fachada que incluyen negocios agrícolas, restaurantes y gasolineras, lavan millones de dólares provenientes de sus operaciones ilícitas. El cártel también ha penetrado el sistema bancario, utilizando cuentas falsas y transacciones criptográficas para ocultar sus ingresos. Las autoridades financieras de Estados Unidos y México han congelado cientos de cuentas vinculadas al CJNG, pero por cada cuenta bloqueada, aparecen 3 nuevas en su lugar. Para 2020, el CJNG se había convertido en el cártel más poderoso de México y uno de los más grandes del mundo. Controlaban operaciones en más de 40 países y 6 continentes, algo que ningún otro cártel había logrado en tan poco tiempo. Su modelo de negocio eficiente, combinado con una red de violencia y corrupción, les permitió acumular una fortuna que algunos estiman en más de $20,000 millones. Sin embargo, este crecimiento también trajo más enemigos y atención de las autoridades. La DEA declaró a El Mencho como su objetivo número 1, colocándolo en la lista de los más buscados y ofreciendo una recompensa sin precedentes de $15 millones por su captura. ¿Es posible mantener un imperio global cuando todo el mundo te está buscando? Lo que hace que El Mencho sea aún más enigmático es su capacidad para mantenerse invisible. A diferencia de otros capos que se deleitan en la fama, él se mantiene en las sombras, sin fotos recientes ni apariciones públicas. Su figura se ha convertido en una leyenda, un mito construido a partir de su ausencia. ¿Puede alguien desaparecer por completo en un mundo hiperconectado? ¿O es solo una cuestión de tiempo antes de que la cacería termine? El poder de El Mencho no solo se consolidó a través de la violencia y el control del mercado de drogas, sino también mediante jugadas estratégicas que redefinieron el equilibrio del crimen organizado en México. Uno de los episodios más impactantes de su historia fue un secuestro audaz que sacudió al mundo del narcotráfico y envió un mensaje aterrador a sus rivales más poderosos, el Cartel de Sinaloa. Era la noche del 15 de agosto de 2016 en Puerto Vallarta, un destino turístico lujoso en la costa del Pacífico. Dentro del exclusivo restaurante La Leche, todo parecía estar en calma. El lugar, conocido por su decoración minimalista completamente blanca, acogía una celebración privada. Entre los invitados se encontraban Jesús Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán, hijos del infame Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cartel de Sinaloa. Los hermanos Guzmán estaban allí para celebrar el cumpleaños número 36 de Iván. Rodeados de amigos, mujeres y autos de lujo, se sentían intocables. Sin embargo, el error fatal que cometieron esa noche fue ignorar un detalle crucial. Estaban en territorio controlado por el Cartel de Jalisco Nueva Generación. ¿Puede el poder hacer que alguien se sienta invulnerable hasta que es demasiado tarde? Cerca de la medianoche, 6 hombres armados irrumpieron en el restaurante. Actuaron con una precisión militar que desconcertó a todos los presentes. Sin disparar una sola bala, sometieron a los hijos del Chapo y a varios de sus acompañantes, llevándolos a vehículos que esperaban fuera. El secuestro fue tan rápido y limpio que dejó atónitos incluso a los investigadores más experimentados. ¿Fue un mensaje o un ajuste de cuentas? Muchos lo interpretaron como una declaración de guerra. A partir de ese momento, el equilibrio de poder en el narcotráfico mexicano cambiaría para siempre. ¿Por qué atacar al Cartel de Sinaloa?
El secuestro de los hijos de El Chapo fue una jugada extremadamente arriesgada. No solo provocó la ira del Cartel de Sinaloa, sino que también desató una serie de ataques y represalias que sumieron a México en una ola de violencia aún más brutal. Sin embargo, algunos analistas creen que el Mencho buscaba consolidar su supremacía enviando un mensaje claro: nadie estaba fuera de su alcance. Los rumores sobre los motivos detrás del secuestro se multiplicaron rápidamente. Algunos señalaron una disputa por rutas de tráfico en la costa del Pacífico, otros, una venganza personal. Sin importar la razón, el mensaje fue entendido. El Mencho era capaz de enfrentarse directamente a la familia más poderosa del narcotráfico en México. ¿Hasta dónde puede llegar alguien para consolidar su poder absoluto? El secuestro puso a los Guzmán en una situación desesperada. Se movilizaron fuerzas dentro y fuera de México para negociar la liberación de los hermanos. Se cree que, tras intensas negociaciones y pagos multimillonarios, ambos fueron liberados días después. Sin embargo, ningún detalle oficial fue confirmado, y el silencio alrededor de su liberación solo alimentó el misterio. Los medios internacionales siguieron la historia de cerca, pero el gobierno mexicano permaneció en completo hermetismo. Los hijos del Chapo volvieron a desaparecer de la vista pública, y los rumores sobre la operación continuaron circulando en la clandestinidad. ¿Es posible negociar con alguien que no muestra debilidad ni miedo? Este secuestro no fue solo un golpe al Cartel de Sinaloa, sino un evento que redefinió la guerra del narcotráfico en México. A partir de ese momento, el CJNG se consolidó como el grupo criminal más peligroso del país, desplazando a sus rivales y asegurando el control de rutas clave hacia Estados Unidos y Europa. En el mundo del crimen organizado, el poder se mide no solo por lo que se tiene, sino por lo que se puede quitar a los demás. Y esa noche en Puerto Vallarta, el Mencho demostró que estaba dispuesto a quitarlo todo. ¿Qué tan lejos puede llegar alguien que no teme desatar una guerra total? Tras demostrar que estaba dispuesto a enfrentarse a cualquiera, incluso al Cartel de Sinaloa, el Mencho concentró su atención en algo aún más ambicioso: convertir al Cartel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, en una red global de tráfico de drogas. Pero su expansión no fue caótica ni impulsiva. Fue calculada y ejecutada con precisión militar. Mientras otros cárteles mexicanos luchaban por controlar rutas hacia Estados Unidos, el Mencho vio una oportunidad que nadie más consideraba: el mercado global. Entendió que Europa y Asia ofrecían márgenes de ganancia mucho mayores, con menos competencia y menos vigilancia. El CJNG no solo buscaba rutas internacionales, las creaba. Sus operaciones comenzaron en puertos clave como Manzanillo y Lázaro Cárdenas, en la costa del Pacífico. Allí recibían toneladas de precursores químicos procedentes de China e India, esenciales para fabricar metanfetaminas y fentanilo, dos de las drogas más letales y lucrativas del mercado negro. Desde esos puertos, la droga fluía por rutas cuidadosamente trazadas hacia Estados Unidos, Europa y hasta Australia. ¿Es posible que alguien construya un imperio global sin ser visto? El CJNG no se limitó a seguir métodos tradicionales. El Mencho se destacó por utilizar tecnología avanzada y tácticas militares innovadoras. Su cártel empleaba submarinos diseñados por ingenieros rusos, capaces de cruzar el Océano Pacífico sin ser detectados. También usaban aviones de carga y hasta drones modificados para transportar paquetes pequeños de drogas y realizar ataques armados contra sus enemigos. Uno de los métodos más sorprendentes fue el uso de modelos de moda como distracción. Se organizaban falsas sesiones fotográficas en playas y hoteles exclusivos para ocultar grandes operaciones de tráfico. Mientras las autoridades se enfocaban en la aparente actividad turística, los cargamentos se deslizaban fuera de su radar. En México, la expansión del CJNG fue igual de impresionante. El Mencho no se conformó con controlar rutas de tráfico, buscaba dominar regiones enteras. Los estados de Michoacán, Colima, Veracruz y Guerrero se convirtieron en verdaderas fortalezas controladas por su cártel. Sin embargo, no se trataba solo de narcotráfico. El CJNG también tomó el control de industrias legales como la minería, la pesca y hasta el aguacate, utilizando estos sectores para lavar dinero y consolidar su poder económico. Su control territorial iba acompañado de una estrategia de propaganda violenta. Los videos de ejecuciones brutales y enfrentamientos con las fuerzas del Estado se difundían como advertencias a sus enemigos y demostraciones de poder. Con cada golpe, consolidaban su dominio.
¿Puede una organización criminal convertirse en un Estado dentro del Estado? La red global del CJNG pronto se extendió a 6 continentes. Desde Sudamérica, sus operaciones incluían envíos de cocaína provenientes de Colombia y Perú, transportados por aire y mar. En Europa, crearon alianzas con mafias locales para distribuir metanfetaminas y heroína en grandes ciudades como Madrid, Ámsterdam y Londres. En Asia y Australia, la droga era enviada en cargamentos ocultos dentro de mercancías legales, burlando a las autoridades aduaneras con una precisión escalofriante. La globalización del narcotráfico nunca había sido tan evidente como con el CJNG. El crecimiento desmedido del CJNG encendió las alarmas de las agencias de seguridad más poderosas del mundo. La DEA, Europol y otras agencias internacionales comenzaron a coordinar operaciones para detener la expansión del imperio criminal de El Mencho. Sin embargo, sus esfuerzos parecían insuficientes frente a un enemigo tan organizado y bien financiado. Para El Mencho, cada nueva operación en su contra significaba una oportunidad para ajustar su estrategia. Cerraba una ruta y abría 3 más. Cada enfrentamiento reforzaba su leyenda y lo convertía en una figura más difícil de alcanzar. ¿Hasta cuándo puede alguien mantenerse un paso adelante, antes de caer? El ascenso imparable de El Mencho convirtió al CJNG en el cártel más poderoso y peligroso de México, pero también atrajo la atención de las agencias de seguridad más poderosas del mundo. Estados Unidos, decidido a poner fin a su reinado, aumentó la recompensa por su captura a $15 millones, convirtiéndolo en el narcotraficante más buscado por la DEA. El 4 de diciembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció un aumento de $5 millones en la recompensa previamente establecida en $10 millones. Ahora, cualquier información que conduzca a su arresto y condena será recompensada con $15 millones. Este monto coloca a El Mencho en la cima de la lista de los narcotraficantes más buscados, superando incluso a Iván Archibaldo Guzmán y otros líderes del cartel de Sinaloa. Este movimiento refleja el peligro que representa el CJNG para la seguridad internacional. Desde 2017, El Mencho ha enfrentado múltiples cargos en tribunales federales estadounidenses, incluyendo tráfico de drogas, conspiración para fabricar y distribuir metanfetaminas, cocaína y fentanilo, y el uso de armas de fuego en actividades ilícitas. ¿Puede el dinero comprar lealtad o traición? La presión sobre El Mencho no se limitó a él. Estados Unidos también puso en la mira a otros líderes del CJNG. Entre ellos se encuentra Audias Flores Silva, el jardinero, señalado como su posible sucesor y operador clave en la producción de metanfetaminas. También está Juan Carlos Valencia González, el R3, su hijastro, acusado de manejar cargamentos masivos de drogas y dirigir operaciones internacionales. ¿Puede la caída de un líder derribar a todo un imperio? A pesar de los esfuerzos de Estados Unidos y México, El Mencho sigue siendo un fugitivo. Sin fotos recientes ni apariciones públicas, es como si se hubiera desvanecido. Sin embargo, cada nuevo arresto, cada golpe financiero, solo parece reforzar su leyenda. El Mencho sigue siendo un misterio, una sombra, un hombre temido y respetado en igual medida. Pero toda leyenda tiene un final, y su tiempo podría estar cerca. ¿Crees que $15 millones serán suficientes para acabar con su reinado? ¿O se mantendrá como el hombre imposible de atrapar? Déjanos tus comentarios y teorías. Y si quieres seguir explorando el mundo oculto del crimen organizado, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos. Y recuerda, nadie está fuera del alcance de la ley. Para siempre, ni siquiera el narco más poderoso.